Continuando con las actividades en el marco de este cuarto Congreso de Justicia Familiar, implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, presenciaremos a continuación la conferencia titulada Acceso a una justicia adaptada. Para moderar y presentarnos a nuestro distinguido ponente, queda con nosotros nada más y nada menos que el consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, doctor Enrique Víctor Manuel Vega Gómez. Pues continuamos con este gran congreso relacionado con la instrumentación y aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tiene como marco pues este digno escenario de la Escuela Judicial. Agradecemos su presencia. Yo en lo particular agradezco mucho al doctor Ricardo Sodi, mi presidente del tribunal, al doctor Aarón, el consejero, y a todos los organizadores que me dan la oportunidad de moderar esta conferencia. Quiero comentarles a ustedes que tenemos invitados de lujo y ustedes lo van a ver en unos momentos. Verdaderamente es muy gratificante para mí ser el moderador de esta conferencia y por supuesto pues del propio conferenciante, sobre un tema muy novedoso, un tema actual ya en otros continentes en marcha, y que aquí en México, bueno, pues sabemos que posiblemente muchos de ustedes ya lo conozcan el tema, otros no. Yo quisiera preguntarles muy rápidamente, ¿quién conoce ya la justicia adaptada? Que alce la mano, por favor. Bueno, por aquí ya alzó la mano una compañera, pero no veo muchas manos levantadas. Y créanmelo que es un tema importantísimo, como lo van a ver ustedes, que precisamente el disertante nos hará, con su expertise que tiene, una explicación muy completa de lo que significa precisamente este tipo de justicia. Se trata de nuestro conferenciante, el doctor Nicolás Espejo Yaxxic, investigador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y simplemente comentarles, como ustedes saben, que el acceso a la justicia pues es un derecho fundamental que habilita el pleno ejercicio de todos los demás derechos consagrados en el sistema constitucional. Su tutela requiere garantizar el pleno acceso a las vías procesales reconocidas por el sistema jurídico para la debida protección de los derechos, así como para la generación de prácticas y condiciones adecuadas para su ejercicio. En particular, el acceso a la justicia implica, como ustedes lo saben, diseñar sistemas pertinentes, sensibles y respetuosos de las necesidades y derechos de personas y grupos que experimentan por sus condiciones vulnerabilidades determinadas. En otras palabras, que garanticen la dignidad, respeto y reconocimiento en las interacciones con los sistemas de justicia creados ex professo para ello, ya que acceder y participar efectiva y adecuadamente en los procesos judiciales es una aspiración fundamental garantizada tanto en los sistemas jurídicos locales como en el derecho internacional. Sin embargo, lo comentábamos con el doctor, muchas personas se enfrentan barreras y dificultades múltiples, lo vivimos todos los días, al tratar de entrar en contacto con las instituciones de justicia, por diferentes razones, ya sea por su edad, por su género, por su discapacidad, el origen étnico, estatus migratorio, la vulnerabilidad social o la concurrencia de varias de estas características, sin lograr ejercer su derecho de acceso a la justicia de manera adecuada. A fin de superar estos desafíos, el derecho a una justicia adaptada busca diseñar y garantizar sistemas de justicia sensibles, idóneos y alcanzables en torno a las necesidades y derechos de quienes sufren vulnerabilidades específicas. La idea de justicia adaptada surgió del campo de la justicia y niñez, como traducción del inglés Child Friendly Justice, que quiere decir
los niños amigables de la justicia. A partir de este concepto, el proyecto busca relacionarlo con otros grupos con necesidades diversas y que topan con los sistemas de justicia más tradicionales. El conferencista, nuestro amigo Nicolás Espejo Yaksic, junto con Ana Alsina Naudi, publicó recientemente el libro El acceso a una justicia adaptada. Se los muestro en un momentito para hacer tantita publicidad al texto muy importante. Así se llama, es el título, El acceso a una justicia adaptada, experiencias desde América, obra que es fruto de la colaboración entre el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad de Princeton a través del proyecto Sistemas de Justicia Adaptada. Una obra pionera que explora cómo los mejores sistemas de justicia pueden dar mejor respuesta a las necesidades y derechos de las personas y grupos especialmente vulnerables. Ofrece una visión integral de los derechos a una justicia precisamente adaptada para niñas, niños, adolescentes, mujeres y población LGBTQ, pueblos indígenas y personas con discapacidad. Como ustedes se dan cuenta, el término, y lo comentábamos hace unos momentos, se abre para hacer un término genérico que debe ser aprovechado en este momento como un referente para la aplicación del nuevo Código Nacional por el impacto que tiene no solamente para el núcleo familiar, sino para la sociedad toda. Ahora bien, si me permiten, doy paso a la presentación de nuestro ponente que engalana precisamente este espacio. El doctor Nicolás Espejo Yaksic es investigador del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es Visiting Fellow del Exeter College de la Universidad de Oxford en Inglaterra, profesor invitado y miembro del directorio académico del Observatorio de Derechos de la Niñez de la Universidad de Leiden, Países Bajos, y profesor adjunto del University College Cork de Irlanda. El doctor Espejo Yaksic es también miembro correspondiente del Centro de Derecho de Familia de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y del Centro Nórdico de Derecho de Familia de la Universidad de Aalborg en Dinamarca. Destaca igualmente como presidente de la Red Internacional de Derecho Constitucional Familiar. El doctor Nicolás ha sido asesor de Naciones Unidas en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, tanto en América Latina como para la oficina de la representante del Secretario General de Naciones Unidas para la Violencia contra los Niños de Nueva York y de UNICEF en distintos países de América Latina. Sus áreas de investigación cubren la relación entre derechos de la niñez y los sistemas constitucionales, la teoría legal, el derecho de familia, la prevención de la violencia contra la niñez y la adolescencia, el acceso a la justicia, los sistemas penales juveniles, así como la discapacidad mental y el derecho comparado. Como ustedes ven, distinguidos asistentes, solamente he leído un poquito, un resumen muy pequeñito de la gran ficha curricular de nuestro ponente del día de hoy, y a mí me da muchísimo gusto presentarlo ante ustedes. Cedo el uso de la palabra y les pido a todos los recibamos con un fuerte aplauso. Hola, muy buenas tardes. Me voy a parar y de hecho para estirar un poco las piernas en la cámara, ahí, perdón. Así que si no le molesta, quizás lo vea en la espalda en algún minuto, pero me voy a pasear un poco. Y bueno, muchas gracias al Poder Judicial del Estado de México por esta invitación. Es segundo año que vengo, así que estoy muy agradecido por la deferencia que han tenido en invitarme nuevamente. No sé si tenemos ahí está la presentación arriba. Eso, súper. Y como decía el consejero, lo que voy a hablar es de esta idea de justicia adaptada, pero voy a hacer un énfasis en particular. Quiero relacionar la idea de justicia adaptada con la legitimidad del sistema de justicia.
¿no? Es decir, de alguna forma quiero tratar de compartir con ustedes algunas ideas respecto a la necesidad de poder entender y aplicar esta noción de justicia adaptada y cómo esto podría abonar a una mayor legitimidad de la acción de las juezas y los jueces y de la legitimidad del sistema de justicia en contextos en los cuales los sistemas de justicia en México y en el mundo se encuentran frente a un ataque frontal debido a su rol de control del poder político. Lo que voy a decir, lo voy a decir en base a lo que mencionaba el consejero. Este libro, está el link, este libro lo pueden, creo que tengo un eco, ¿no? ¿Les molesta, no? No es mi inconsciente, pero creo que tengo un eco que puede ser de la transmisión, entonces no sé si ahí en el audio me pueden dar una mano para que no tengan tanto eco en la sala. Muchas gracias. Entonces, el libro lo pueden descargar gratuitamente de la página web del Centro de Estudios Constitucionales, como todas las demás obras que tenemos publicadas también con Tirante, para que lo puedan ver, de modo tal que no voy a entrar en tanto detalle con cosas que están en el libro porque lo pueden leer, pero quería mencionarles eso, y ahí yo escribí un capítulo específicamente del tema de niños y justicia adaptada, pero que tiene que ver con esta idea de legitimidad procedimental, que voy a tratar de explicar luego de qué va. El señor consejero ya nos adelantó una idea general de qué significa esta idea de justicia adaptada. En términos simples, la idea de justicia adaptada refiere a un sistema de justicia que diseña y garantiza interacciones sensibles y respetuosas a las necesidades y derechos de todas las personas y grupos de personas, todas, pero particularmente de aquellas que experimentan vulnerabilidades específicas, ¿no? Como ven, el concepto es breve, pero es bien pretencioso, ¿no? Y a eso vinimos a la vida, a ser pretenciosos en nuestro trabajo, a tratar de hacer más de lo que otros nos dejaron, ¿bien? Y este es el desafío de la justicia adaptada. Y esto implica varias dimensiones, ¿no? Primero, dimensiones procesales. Toda la noción de ajustes procesales, por ejemplo, que ustedes ven en los códigos procesales locales, en el nuevo código, ¿no?, familiares y civiles, cuando dice hay que ajustar el proceso a los contextos de vulnerabilidad, a la edad, al género, ¿no?, al lenguaje, etcétera, al tiempo, tiene que ver precisamente con esta cosa de ajustes procesales. Esa es una dimensión, pero también implica, por ejemplo, adaptaciones a los espacios físicos, ¿no? La cámara Gesell, ¿no? La idea de pintar el color de un lugar distinto, ¿no? La accesibilidad física a una plataforma en línea, para que, por ejemplo, yo tenga una información que la pueda leer una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, tengo que formatear una página web de una determinada manera, utilizar determinados colores para que lo pueda leer más fácil. Todo eso son adaptaciones que tenemos que hacer a los espacios físicos o virtuales que permiten un mayor acceso, más pertinente, ¿no?, que genera menos barreras de accesibilidad. También implica adaptaciones argumentativas, ¿no? Nosotros los abogados y las abogadas desarrollamos y trabajamos en un campo específico del lenguaje jurídico y la argumentación jurídica, que es un lenguaje que las personas neófitas, las personas que no conocen el derecho, les cuesta mucho entender, ¿no? Y efectivamente hay casos, procesos, materias en las cuales el lenguaje tiene que ser complejo, por definición. Pero hay muchos casos, materias, e incluso cuando yo tengo que comunicar una decisión, en que yo puedo hacer un esfuerzo consciente y sensible por simplificar el lenguaje y la manera en que explico los argumentos que he desarrollado, ¿no? Se le atribuye a Hemingway, creo, esa frase, pero no se sabe si él la dijo, que dice: te quería escribir una carta muy breve, pero no tuve tiempo para hacerlo, ¿no? Este es el gran desafío de nosotros los juristas, ¿no? Las cosas bien dichas se dicen brevemente. Para lo demás, usamos las palabras que nos dejaron los españoles en exceso, y no necesariamente eso explica con claridad lo que queremos decir. Entonces, el argumento tiene que incorporar criterios, por ejemplo, perspectiva de género, ¿no?, qué es aplicación del interés superior, qué es promoción de una vía independiente o voluntad a preferencias de una persona con discapacidad intelectual. Eso forma parte del argumento, pero también la manera en que yo expreso el argumento, ¿eh? Y la cuarta, que me parece fundamental, la conversábamos con el juez Raúl, que veníamos
en el auto desde Ciudad de México, tiene que ver con cuestiones actitudinales. Y en esto es un tremendo desafío, porque cuando ustedes probablemente, o todos nosotros, pasamos por un curso de especialización, la especialización que recibimos es normativa, es decir, tiene que ver con los estándares que vamos a aplicar. Pero un juez de familia no es cualquier juez. El juez Hércules de Ronald Dworkin, el juez constitucional que resuelve los casos difíciles, ¿no?, ocupando, ¿no?, a través de la teoría de la integración, ¿no?, la respuesta correcta que encuentra alojada en la tradición histórica y de los principios de justicia política del sistema constitucional, es un juez. Y uno tiene que tener cierta vocación para ser ese juez. El juez de familia no solo tiene que conocer el derecho, tiene que entender que juega un rol en el contacto con las personas que requiere determinada sensibilidad, requiere determinada actitud. Como dice Aida Kemmelmacher, es el juez Hermes, no es el juez Hércules. Es un juez que está preocupado de lo directo, de lo cotidiano, que entiende que tiene que moverse a veces de su asiento y ir a tomar una declaración, quizás en otro lugar. Que tiene que entender las reglas procesales, siempre bajo un concepto de igualdad procesal, pero tiene que entenderlas de manera flexible para facilitar que ocurra lo que debe ocurrir. De modo tal que las actitudes, las predisposiciones, los prejuicios, todas esas cosas, a nadie nos enseña eso en las escuelas de formación judicial. Y debiéramos avanzar hacia allá, ¿no? Tenemos que conversar de eso. Yo estoy participando en un proyecto ahora en Chile con unos colegas de la Universidad de los Andes de Chile, que es un estudio de estigmas en el sistema de justicia respecto de personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, ¿no? Hay algún estudio de estigmas en Chile y nosotros los chilenos somos como 4 veces en el campo jurídico más estigmatizadores que nuestros colegas europeos. La pregunta es por qué estigmatizamos a la población, por ejemplo, con discapacidad intelectual o del desarrollo. ¿Qué ocurre? ¿De dónde surge el estigma? De la falta de contacto diario, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, muchos de nosotros acá podemos tener un familiar, conocer gente con discapacidad intelectuales o del desarrollo, espectro autista o con discapacidades cognitivas o psicosociales? Pero ¿cuántos de esos son nuestros amigos? Salimos a tomar una cerveza con ellos, hablamos de lo que les pasa, hablamos de sexo, hablamos de política, hablamos de cómo ven el país, ¿no? Como no tenemos esas interacciones, presuponemos qué significa para ellos su salud sexual y reproductiva. Presuponemos qué significa para ellos autonomía. La falta de contacto es lo que construye estigmas en nosotros. Bueno, si no sabemos cuáles son los estigmas del Poder Judicial del Estado de México, va a ser más difícil desarrollar una política de justicia adaptada. Yo ahí invito al consejero, si se entusiasma el consejo, que hagamos un estudio de estigmas en la comunidad jurídica del Estado, de Toluca. ¿Qué pensábamos? ¿Cómo percibimos a la gente? Eso nos va a ayudar luego en cuestiones muy prácticas, luego en el proceso, ¿no? Entonces tenemos que abrir un poco la cabeza, y esto es lo que significa justicia adaptada. No solo de nuevo el estándar, ¿no?, que así se toma la declaración, ¿no? Eso lo tenemos protocolos locales y federales. La Suprema Corte ha invertido importante tiempo y trabajo. Acá está María Fernanda Pincus, de la Dirección de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Corte, y ahí están los protocolos. Yo creo que están las sentencias de la Corte, están los cuadernos, hay mucha información ahí, los cuadernos de jurisprudencia, pero tenemos que avanzar hacia otro lugar. Ahora, ¿cuál es la realidad generalizada? Y perdonen si soy estricto y crítico en esta realidad, y yo, que soy parte del Poder Judicial, me siento parte del problema, ¿ok? Así que no es que no venga acá de la universidad y les diga lo que yo opino. Soy funcionario judicial del Poder Judicial Federal. Primero, la realidad generalizada es que el espacio físico no es este espacio de la justicia adaptada, ¿no? Nunca fue diseñado para eso. Y en muchas ocasiones los contextos de restricciones del lugar, de los recursos, de la carga, implica que sean inadecuados para toda la gente, incluso para los propios funcionarios judiciales, ¿no? Imagínense lo que significa espacio físico adaptado para una persona con discapacidad intelectual o el desarrollo, o un niño o una niña, ¿no? Por cierto que eso es un problema. La especialización tiene que ver con algo que ya mencioné. Efectivamente, el campo jurídico se ha complejizado mucho, ¿no? O sea, entonces, entender hoy día, por ejemplo, qué es, desde la perspectiva jurídica,
el trabajo en discapacidad intelectual o el desarrollo, voluntad y preferencias de las personas, designación de apoyos, etcétera, es muy complejo. Efectivamente, uno puede avanzar en eso. Yo tiendo a creer que nuestros sistemas de justicia tratan de tomar eso a través de la formación judicial, pero las otras cosas de especialización, por ejemplo, en actitudes, habilidades, ¿no? Sensibilidad, si no la enseña, esas cosas que alguien nos tiene que enseñar. Los abogados no somos particularmente sensibles, ¿no? Puede ser que quizás salimos del tribunal y nos volvemos un poco sensibles, pero no es nuestra, además no nos enseñan que esa es una virtud en el ejercicio profesional. Bueno, la relacionamos con debilidad probablemente, quizás con hasta parcialidad puede ser. Entonces tenemos que aprender a trabajar esta cuestión. Lenguaje, ya lo mencioné rápidamente, pero digo algo en particular. Hay muchos esfuerzos hoy en día en distintos sistemas judiciales, también el de Estado de México, la propia Suprema Corte, etcétera, y en otros países, por tratar de responder frente a los desafíos de lo que implica el lenguaje jurídico hoy día en condiciones en que uno quiere promover más el acceso a la justicia, ¿no? Entonces está la lectura fácil como una herramienta que se ha ido promoviendo, ¿no?, en distintos contextos. Hay juezas, jueces que intentan formatear sus sentencias en lectura fácil para darlas a conocer de una manera que se entienda. Este es un paso importante. Desafío ahí, en muchos casos, hoy día la lectura fácil no es tanto, requiere una cierta metodología de lectura fácil. Por ejemplo, para personas con discapacidades intelectuales, el desarrollo implica una cierta manera de redactar, lo que implica un proceso de validación entre personas con discapacidad intelectual, la persona que envía el mandato, la que escribe la lectura fácil, y todo eso se certifica. De hecho tiene un logo de lectura fácil. Si ustedes ven el capítulo de Marcela Tenorio, en el libro que les presentaba hace un minuto, van a ver que en el capítulo de Marcela explica la lectura fácil como herramienta de acceso a la justicia en América Latina y explica cómo se hace lectura fácil con el proceso certificado. Cuesta dinero, hay que tener gente. De hecho, esta es una forma en que personas con discapacidad intelectual y el desarrollo trabajan. Se vuelven certificadores de procesos de lectura fácil, ¿no? Y ahí entonces trabajan como certificadores. De hecho, da trabajo, ¿no? Ellos saben si es que la cosa está bien hecha o no, ¿no? Pero ese es un desafío, pero lo otro en general es lo que se llama no solo lectura fácil, que es como yo redacto, ¿no?, para que se pueda entender específicamente respecto a ciertos grupos, sino también qué significa el lenguaje sencillo, plain language, ¿no? Está lectura fácil por un lado, formatos especiales, pero el lenguaje sencillo es el gran desafío que tenemos nosotros. Cómo redactamos, cómo explicamos, cómo escribimos de manera tal que se entienda mejor lo que queremos decir, evitando una sobrecomplejización del lenguaje, sin con eso descuidar la calidad de lo que hacemos, ¿no? Porque hay personas que son escépticas, dicen, no, es que esto al final, ¿qué termina siendo? Una carilla, como esto simplifica la argumentación. No. Un lenguaje sencillo no es sinónimo de falta de argumentación rigurosa, de utilización de dogmática, de precedentes. Es explicar en fácil. De hecho, cuando uno está hablando dice, ¿me explico? ¿Me doy a entender? Yo no le pregunto a usted, ¿me entendió? No, porque eso es traspasarle a usted el problema de lo que yo estoy explicando. Uno dice, ¿me explico? ¿Me doy a entender? En el derecho es lo mismo. ¿Me explico? ¿Me doy a entender por qué fallé así? ¿Por qué decidí así? Es mi problema. Yo tengo que comunicar asertivamente, de manera precisa. Y la otra, la revictimización. Sabemos que esto ocurre no porque la gente sea perversa y quiera andar revictimizando gente, sino porque los procesos, los tiempos, los espacios, los instrumentos, la falta de capacitación hace que distintas interacciones con el sistema de justicia, distintas declaraciones, distintas entrevistas, la repetición de los actos de contacto de experiencias que pueden ser traumatizantes, generan revictimización, y es un problema que todavía tenemos que enfrentar. Hay barreras formales, ¿no? La capacidad jurídica, el campo que trabajo mucho yo de los niños, este es un tremendo problema. La ley integral, la Ley General de Derechos de los Niños dice que los niños tienen la capacidad de gozar todos sus derechos, no solo título, goce de sus derechos, es decir, que yo entiendo los pueden ejercer, pero los códigos civiles dicen que son incapaces. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Capaz o incapaz? ¿Cómo resuelvo eso, no? Entonces, bueno, ¿puede ejercer su derecho a la autonomía, a la vida privada o no? ¿En qué sentido? ¿Qué rol juega el adulto? Hay un montón de supuestos del ejercicio de la capacidad, lo mismo para las personas con discapacidades intelectuales,
desarrollo, cognitivas, que por más que yo diga que la interdicción es inconstitucional, tengo que generar un régimen que permita que las personas de hecho puedan ejercer en condiciones de igualdad su capacidad jurídica, y eso implica pensar los apoyos, pensar la salvaguardia. Es mucho más complejo, pero bueno, como eso todavía no está en lugar, eso significa barreras materiales del ejercicio de la autonomía. Representación y orientación jurídica, reglas de prescripción, ¿no? Vigentes, el peso de las decisiones autónomas de sujetos que son vulnerables, ¿no? Ok, digamos, yo escucho a los niños, tengo un deber de escucharlo y tomarlo en cuenta. Lo tomé en cuenta, muchas gracias. Lo tomé en cuenta, sí, lo tomé en cuenta, escuché lo que me dijiste, te entiendo, ¿no? Estoy contigo, pero no le doy ningún peso a tu argumento. ¿Qué peso tiene la opinión? ¿Cuál es entonces la dogmática que está detrás del peso? ¿En qué caso la opinión del niño puede ser determinante y en qué caso no? Sabemos que no puede ser solo en función de la edad, porque la Convención de Derechos del Niño dice en función de la edad y madurez, de modo tal que no es solo la edad, es la madurez. ¿Qué madurez? ¿Cognitiva, moral, intelectual, social? ¿Qué madurez? ¿En qué materia? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de procedimiento es? ¿No? El típico caso que genera muchas discusiones, el de la transición de género, ¿no? No es lo mismo transitar de género para pedir una rectificación de una partida civil que pedir una operación de reasignación de los órganos sexuales. De modo tal que entonces el peso con protección juega un rol distinto. Bueno, esto es un tremendo desafío porque en la práctica no sabemos cómo resolver muy bien estos casos. Entonces resolvemos caso a caso y vamos buscándole por ahí cómo encontrar una cierta dogmática. Y los factores culturales, lo que les decía, estamos llenos de estigma, pero quiero decirle, yo también. ¿No? No es que ustedes se estigmatizan, no estoy diciendo eso. O sea, vivimos con estereotipos, y todos los estereotipos no están mal, de hecho, utilizamos muchos estereotipos, ¿no? Los niños tienen estereotipos de los adultos, y a veces les sirve para protegerse, porque los adultos les pueden dar protección. El problema son los estigmas. Es decir, como son nociones que yo tengo respecto de otros que se basan básicamente en el desconocimiento total de quién es esa persona o ese grupo de personas. Y eso en espacios donde no interactuamos y los funcionarios judiciales no interactúan y no entienden esas dinámicas, los expone al desarrollo de estigmas y esa es un desafío. Ahora, déjeme pasar de estos, tenemos esta noción, tenemos unas barreras, pero déjenme volver a la cuestión de la legitimidad que les mencionaba hace un minuto. ¿Por qué importarían las percepciones de estas personas que enfrentan barreras, las que he descrito antes? ¿Por qué importarían para la legitimidad del sistema de justicia? ¿No? Uno podría decir, mira, es una pena, lo siento, puede ser de hecho una vulneración de sus derechos, pero ¿por qué implica? Porque sus percepciones sobre las interacciones con los sistemas de justicia, con los tribunales, con las personas juzgadoras, ¿por qué importan? Y acá lo que voy a tratar de sugerir es que importan porque las percepciones constituyen, y voy a explicar luego en qué sentido, constituyen o construyen una noción normativa de la legitimidad de esas instituciones. Voy a explicar qué significa luego una concepción, una noción normativa de legitimidad, ¿no? Pero las personas cuando tienen percepciones, no es una percepción más. Las percepciones les ayudan, ¿no? Les hacen luego tener opiniones, y esas opiniones hacen que las personas se comporten de una u otra forma con las instituciones en función de sus percepciones, ¿no? De modo tal que si las percepciones son positivas, esto está en la literatura algo explicado, si las percepciones son positivas, hay mayor posibilidad de adhesión o cumplimiento de la orden de una institución, que si la percepción es negativa, porque esa percepción negativa va a generar una actitud respecto de la institución y de las normas o los mandatos de esa institución. De modo tal que las percepciones no son como una percepción más. La percepción va construyendo una cierta noción de legitimidad al actuar de esa autoridad o de esa institución, ¿no? Y en consecuencia también, en la medida en que conocemos percepciones y entendemos cuál es la dinámica de legitimidad entre la persona normada y la institución, puedo achuntarle, se dice también en México, ¿no? Pegarle bien, como diría el Chavo del Ocho, no sé si el Chavo decía achuntarle, puedo darle mejor a las reformas que tengo que hacer.
O sea, las reformas no son solo porque me leo un libro, porque yo sé de este tema o porque le pregunto a una u otra persona. Es porque voy ajustando en función de los espacios que yo veo de opinión de las personas que luego se ven determinadas por el sistema jurídico. De modo tal que las percepciones importan y importan porque construyen una noción de legitimidad del actuar de esas instituciones para las personas normadas por el derecho. Esto es importante para las decisiones judiciales. Y esto nos lleva a la pregunta de por qué las personas debieran cumplir con las decisiones de un juez. Hay muchas razones para entender por qué uno debiera cumplir con la decisión de un juez, ¿no? Hay decisiones instrumentales, decisiones normativas y decisiones de legitimidad. Y lo que quiero explicar es por qué las percepciones construyen nociones, otorgan razones de legitimidad para cumplir con lo que el Poder Judicial dice, y en este sentido abonan a la legitimidad del Poder Judicial. Déjenme mencionarles rápidamente cuáles son algunas razones que se entienden como instrumentales para cumplir con el derecho. Básicamente lo que se llama la literatura de la disuasión, deterrence en inglés, sugiere que las personas cumplen con el derecho en la medida en que reciben incentivos para actuar de una u otra manera. Incentivos negativos, temor, me van a sancionar, van a aumentar las penas, ¿no? Va a haber pena efectiva de cárcel, va a ser prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Efectiva. Todas estas cosas supone que instalarían a la persona la idea de que, bueno, por temor a una sanción, mejor voy a cumplir lo que primero dice el derecho, pero también cumplir con las decisiones judiciales porque temo las penas del infierno que siguen del incumplimiento o de la desobediencia de lo que un tribunal establece. Las otras son incentivos más bien positivos, es decir, en la medida en que el sistema genera normas que generan incentivos para que yo actúe con mayor libertad, puedo invertir más, con más falta de control. Quienes proponen la mayor desregularización, por ejemplo, del sector financiero, es precisamente para, se supone, generar incentivos que permitan a la gente estar más preocupada de meter dinero a la economía que de compliance, de la norma que puedo infringir, de los delitos financieros que puedo cometer, etc. De alguna manera, la idea es el cálculo personal, ¿no? O sea, la gente cumple con el derecho por su autointerés. Cumple con las decisiones de los jueces porque cree que hay buenas razones, básicamente de autointerés, miedo o incentivo positivo o negativo, para cumplir con las normas. Esto ha generado una enorme literatura, hay muchas discusiones de esto, de cuán efectiva o no efectivo es. Yo diría que en general se entiende que este es un factor importante, pero no explica todas las formas de cumplir con el derecho, ni por qué la gente termina cumpliendo con el derecho. O sea, el autointerés sería una dimensión importante, pero al parecer no explica todas las razones que nos hacen entender por qué la gente cumple con las normas. Esto nos lleva al segundo tipo de razones, razones normativas. ¿Cuáles son las razones normativas? La idea de que yo cumplo con una norma o con la decisión de un juez porque considero que esa norma o esa decisión es justa, es correcta desde una perspectiva de justicia. Y esto nos lleva, por ejemplo, a dos maneras de construir este argumento. Uno, porque el juez, como el juez Hércules de Dworkin, encontró la respuesta correcta que se alojaba, ¿no?, latente en el sistema jurídico. Integró, resolvió y dijo, efectivamente acá las mujeres tienen derecho a abortar. O sea, no estaba escrita en una norma de la Constitución. Los jueces la escarbaron, la buscaron y reconstruyeron esa respuesta, ¿bien?, para llegar a la conclusión, o que la interdicción es inconstitucional. Escarbaron los principios constitucionales, ¿no?, principios de justicia, la idea de que las personas todos tienen una igual dignidad, que todos tenemos autonomía. Y esta figura de la interdicción lo que dice es que, bueno, todos menos usted, ¿no? Y usted totalmente, y sin sujeto a revisión, y hay sustitución total de la voluntad. Eso es profundamente injusto. Eso es tratar sin dignidad a una persona en cuanto a una persona que tiene una dimensión relevante de autonomía personal. Esa es una forma. Entonces yo digo, estas sentencias las cumplimos porque responden a principios de justicia política o porque responden a los principios constitucionales yacentes en el sistema constitucional, explícitos o implícitos, ¿no? Igualdad, libertad, solidaridad, ¿no?, responsabilidad, principios que están en el sistema constitucional y en consecuencia la gente tiende a adherir a esas normas porque cree en ellas. Uno podría decir, si una sociedad es más socialmente liberal, va a tender a ver que esas normas liberales le hacen sentido porque comparte esos principios.
En consecuencia, no respondemos al derecho, no responderíamos principalmente porque temamos que algo va a ocurrir o esperemos que ganemos algo, sino porque creemos que ese derecho es correcto. Y para eso entonces es ¿por qué? Porque ese derecho o esa decisión de un juez es una buena decisión. No porque uno ganó o perdió, sino porque el contenido de esa norma responde a razones, ¿bien?, correctas de una perspectiva de moralidad política, ¿no? Es una buena sentencia. Está basada en el test de proporcionalidad, está ordenadita, es conducente, es razonable, responde al principio, ¿bien? Aplicó todas las reglas del curso de Alexi y entonces es una buena sentencia y esa es la sentencia que yo respeto o cumplo. Pero hay una tercera razón, que son lo que podría llamar razones de legitimidad, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de justicia procedimental, que hay distintos autores que la desarrollan, pero ahí cito uno, a Tom Tyler, en un libro que se llama ¿Por qué la gente cumple con el derecho?, ¿no? Él mira más bien la literatura en materia criminal, pero es un libro bastante importante en ese campo porque abre esta discusión. ¿Cuáles son las razones de legitimidad? ¿Cuál es el punto acá? Obedecemos al derecho, dice Tyler, porque estimamos que la autoridad que lo declara, el Congreso, por ejemplo, ¿bien?, o quien lo aplica, quien lo hace ejecutable, el juez o la jueza, se encuentra legitimado para dictar ese comportamiento específico, ¿no? O sea, hacemos un test de legitimidad. A ver, ¿quién me dijo que yo tenía que hacer eso? No don Juanito. O sea, don Juanito me cae muy bien, es muy simpático, pero don Juanito. Es la opinión de don Juanito. Pero si lo dice el Congreso de la Nación, yo reconozco ahí como la regla primaria, ¿se acuerdan en Hart? Si leyeron el concepto del derecho, la regla secundaria, dice, vale porque ese Congreso es el lugar legitimado para decirnos cuáles son las normas generales de cumplimiento obligatorio para todos. O la jueza o el juez es la persona que tiene legitimidad para hacerlo. La pregunta es, ¿dónde radica la legitimidad? Porque la designó el Congreso, pero ¿solo por eso o hay más razones de legitimidad? El punto de Tyler es que la fuente de la legitimidad no está como en Dworkin, en Alexi, ¿no?, en el contenido, ¿no?, los principios que defienden esa norma, sino en la forma en que yo llevé adelante el proceso o la acción respectiva, en la forma, ¿no?, en que yo llevé adelante la decisión que iba a tomar cualquiera fuese la decisión, ¿no? La legitimidad está en ese sentido en la experiencia personal que la persona tuvo en la interacción con esa autoridad. Un policía, ¿no?, cuando los policías se comportan de manera abusiva, la experiencia personal me dice, yo no reconozco legitimidad, como decía Hart, ¿no?, es sin ofender la distinción, pero como decía Hart, la orden de un ladrón y la de un juez no son las mismas, ¿no? Los dos tienen fuerza, los dos tienen poder de coacción, pero es que uno tiene una pistola y me dice, dame la billetera, y el otro me dice, usted tiene que cumplir con esta decisión y desalojar el inmueble. ¿Cuál es la diferencia entre el ladrón y el juez? No está en la coacción. Los dos tienen distintos tipos de pistolas, ¿no? Está en la legitimidad que yo le reconozco a uno como autoridad legítima para dictar normas y al otro como alguien que tiene la potestad para exigirme comportarme de una manera u otra. De modo tal que la lógica de esta manera de entender por qué yo cumplo con el derecho es que, depende de la legitimidad de la institución y esa legitimidad a su vez se construye en base a las experiencias personales que van generando esas instituciones con quienes se ven normados por esas normas. Las policías son legítimas no porque tienen un uniforme, son legítimas porque se comportan de manera respetuosa, apegada a la ley y cumplen con su mandato legal. Las juezas y los jueces son legítimos no solo porque fueron designados conforme al procedimiento que establece la Constitución, sino también porque cuando ejercen sus funciones jurisdiccionales, ¿no?, generan experiencias que son reconocidas por las personas como experiencias de respeto, de buen trato, de justificación, ¿no?, de rigor en el buen sentido, ¿no? Y esto pone el énfasis entonces en la actitud prestada por las instituciones y el trato recibido por las personas. Este es el centro de la legitimidad en esta concepción que se denomina concepción procedimental de la justicia. Es en el procedimiento, ¿no?, en las formas, en las interacciones que generan experiencias y percepciones donde radica la legitimidad, ¿no? Y esto es importante, como les decía, porque las actitudes, las experiencias generan percepciones. De las percepciones
la gente se forma una opinión. Esa opinión está muy mediada por tu experiencia personal. Por eso cuando uno ve la literatura, por ejemplo, de ciertos grupos que experimentan mayores barreras o discriminaciones o violencia, hay desconfianza del sistema porque probablemente las experiencias han sido experiencias que no son adecuadas. En consecuencia, la opinión que se tiene de ellas es relativamente negativa, ¿no? Y las opiniones son importantes porque ayudan a definir comportamiento respecto a esas instituciones con posterioridad, ¿no? Y en consecuencia, estas opiniones que la gente tiene definen comportamientos, ¿no? Y esos comportamientos son comportamientos de adhesión o cumplimiento al derecho o rechazo en función de haber sido tratadas de manera justa, respetuosa o adecuada. Y ahí hay algunos autores que han trabajado estos temas. Como le digo, el fuerte, pensaría yo, está en el ámbito criminal, pero yo creo que también hay algunas cosas en el ámbito público, en familia menos, y esto es muy importante. De hecho, vamos a hacer ahora, de acá a fin de año, si Dios quiere, el primer estudio de percepciones de niños que pasaron por el sistema de justicia en Mérida. Convencí al Poder Judicial de Mérida, a la Universidad de Yucatán, y nos vamos a ir a hacer el primer estudio de percepción. Estamos viendo la muestra, un estudio exploratorio, los que podamos contactar, pero la idea es preguntarle a los niños cómo fue tu experiencia, cómo percibiste tu experiencia. ¿Te sentiste, te escucharon? Y luego que te escucharon, ¿alguien te contó cuánto pesó tu opinión? ¿Te dijeron por qué te dijeron que no? ¿Te explicaron por qué te dijeron que no? ¿Cómo era el lugar? ¿Cómo fue la audiencia? ¿Alguien te ayudó? ¿Alguien te apoyó? Todas estas preguntas que se han hecho en otros estudios a nivel comparado arrojan cosas súper interesantes de los niños, desde cómo se visten los jueces, hasta cuál es el espacio físico, ¿no? De si la jueza o el juez los calma o no los calma, ¿no? Cómo entiende la flexibilidad. Todas estas cosas que ustedes probablemente experimentan, ¿no? En su vida diaria, bueno, hay que preguntárselas a quienes al final interactúan con ustedes. No hay que tenerle miedo a preguntarle a la gente qué opina de nosotros. El problema es cuando no les preguntamos, la gente sigue teniendo percepciones, sigue teniendo opiniones y sí va a seguir teniendo comportamientos, ¿no? Y si a eso le sumamos que esas opiniones y percepciones pueden ser además arengadas desde fuera del sistema de justicia para desconfiar en el sistema de justicia, entonces el cóctel es mortal. ¿Sí? Y no queremos un cóctel mortal porque nosotros creemos en el valor del sistema de justicia. Estamos orgullosos del sistema de justicia. Creemos que genera dignidad, respeta derechos y es parte fundamental de un sistema constitucional y democrático de derechos. No solo porque eso es nuestro trabajo, sino porque creemos en estos principios, ¿no? Entonces, voy a terminar con esto. Entonces, este es el punto de la justicia adaptada. Voy a volver rápidamente, no me quiero extender, pero volver a algunas cosas que decía las barreras, ¿no? Efectivamente, si uno piensa que tengo que generar, ¿no es cierto?, un sistema específico, o tengo que enfrentar las barreras para personas con discapacidades, no solo físicas, sino también intelectuales, cognitivas, psicosociales, que son las más complejas de enfrentar, ¿no? En esos casos, bueno, lo que voy a probablemente generar son experiencias personales que debieran, ¿no es cierto?, mejorar las posibilidades de que esas personas entiendan que tienen buenas razones para recurrir al sistema de justicia y que hay buenas razones para luego adherir a las decisiones del sistema de justicia, se gane o se pierda. Esto es bien interesante en la literatura de la justicia procedimental. Lo que sugieren algunos estudios, por ejemplo en Chicago, son unos clásicos, es que al final en casos, por ejemplo, penales, la gente termina valorando o entendiendo que hay buenas razones para cumplir con esas decisiones, porque fueron tratadas justamente durante el proceso y porque sintieron que fueron tratadas con dignidad, aunque hayan ganado o perdido. Piensen ustedes en los casos de custodia u otros, ¿no? Opinión del niño. Bueno, ¿con quién quieres vivir? ¿No? Cuéntame, ¿cómo, no? El juez o la jueza toma información, escucha la opinión del niño, pero también del psicólogo, asistente social, el comportamiento de los padres, ¿no? Ok, se forma una opinión. En una carta, que es la primera de las cartas que escribieron los jueces, del juez Nichols, en Inglaterra ya hace varios años atrás, el juez se sentó y le dice, mira, hola, y que hay jueces mexicanos que lo están haciendo. Yo he leído cartas de jueces mexicanos, probablemente hay del Estado. ¿Alguien ha escrito una carta a un niño o ha redactado usted? ¿En qué juicio era de? Bueno, en esas cartas, que son una carta que es una
anexo distinto hasta la sentencia, ¿no?, misma, donde se explica conforme a nuestros propios criterios procesales por qué se falló. En esas cartas decir, hola, ¿cómo estás? Mira, ¿te acuerdas? Tú me viniste a ver, hablaste conmigo, me dijiste que querías vivir con tu mamá y yo te quiero contar qué hago y por qué decidí lo que decidí. O sea, primero déjame contarte, yo no estoy acá para hacer todo lo que tú digas, lo estoy poniendo, ¿no? O sea, yo estoy acá para cumplir con el interés superior, tu interés superior. Y tu interés superior es respetar tu autonomía, pero no solo tu autonomía, también protegerte, porque tus intereses son por autonomía, por tu desarrollo y por tu protección. Son todos esos intereses. Si yo soy una persona que le paga al Estado, que se sienta acá y que lee todo y te escucha y se forma una opinión sobre qué es lo mejor para ti, considerando estas cosas. Me dijiste que querías esto, que querías vivir con tu papá. Estoy recordando la carta del juez Nichols. Me dijiste que querías irte con tu papá, él estaba en Austria, la mamá estaba en Inglaterra, así que te quería que estaba muy bien y todo. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir que no, por ahora. Y te voy a contar por qué te voy a decir que no. Te voy a decir que no porque yo creo que tu papá no ha decidido con claridad dónde quiere vivir, no es claro cómo está pensando tu educación allá, ¿no? Y yo creo que he advertido entre lo que me dijiste, los informes, de que tengo la impresión de que tú te sientes un poco presionado por decirme lo que me dices. No es que no respete, pero yo tengo esa impresión. Y como la impresión que define la sentencia soy yo, tengo que creer en esa impresión fundada en estas razones. Entonces te quiero decir que por ahora no te vas a ir con tu papá, pero que yo estoy dispuesto más adelante a revisar esto dentro de determinado plazo y que además si tienes cualquier duda sobre lo que te acabo de decir, acá estoy, avísame y si quieres yo te explico con mayor detalle. Ese niño perdió el juicio, perdió en el sentido de que su posición no fue la que decidió la cuestión, pero ese niño fue tratado con dignidad, fue tratado con sensibilidad, fue tratado con respeto, ¿no? Y obviamente eso genera, esta es la idea de la justicia procedimental, una percepción en base a la experiencia personal que hace decir, no siempre se gana, tampoco los adultos siempre ganamos. El niño que crea que su opinión es la que gana todas las discusiones está loco, porque déjeme decirle que la de ninguno de nosotros gana las discusiones en todas las materias, depende de cuáles, ¿no? ¿En qué sentido? Entonces, esta cuestión es lo que está detrás de esto. Y déjenme poner algunas cosas del código, esto está muy chico, pero las copié como secciones que vi del código que a mí me parece que tienen que ver con esto, no las voy a ver tan en detalle, pero solo mencionarles cosas. Ustedes también tienen su propio código, entiendo, pero en el nuevo código de procedimientos civiles y familiares hay varias de estas cosas que en mi lectura calzan muy bien con esta idea de justicia adaptada. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿No? ¿Cómo podemos llevar esto a un nivel práctico, ¿no? Pragmático, no solo del estándar, ¿no? Fíjense, primero, todo lo del código que hay que implementar, y ustedes están en eso, se hace, ¿no?, con base a los derechos humanos previstos en la Constitución Política Mexicana y en los tratados internacionales de derechos humanos, lo que significa que todo como yo interprete ajuste razonable, ¿no?, flexibilidad procesal, perspectiva, todo eso tiene que hacerse en una lógica, ¿no?, del bloque de constitucionalidad, y eso implica entonces incorporar estándares propios de este campo de la justicia adaptada, ¿no?, para la entrevista de niños, para la prevención de la violencia de género en el contexto procesal, etc. Segundo, el artículo 5, ¿no? Fíjense la frase nomás, solamente. De los asuntos de orden familiar y civil, y sin alterar el principio de igualdad procesal, las partes podrán revelar su condición de vulnerabilidad a fin de que la autoridad jurisdiccional provea ajustes de procedimiento en su caso y supla oportunamente de oficio las deficiencias de sus planteamientos, sobre la base de proteger los intereses de la familia, personas mayores, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o cualquier otra persona que se encuentre en alguna condición de vulnerabilidad. La idea de vulnerabilidad llegó al derecho. Tenemos que hacer sentido de esa idea, ¿no? O sea, puede significar mucho o muy poco o algo incorrecto también, ¿no? ¿En qué sentido vulnerabilidad? ¿Respecto de qué grupo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a responder velando por el principio de igualdad procesal a la vulnerabilidad? ¿Cómo mantengo la imparcialidad e independencia del tribunal, ¿no?, pero también considerando una dimensión de vulnerabilidad?
Esto es una cuestión muy importante, incluso en el derecho civil y el derecho privado. Hay mucha gente escribiendo sobre vulnerabilidad del derecho civil, a propósito de las cláusulas abusivas, de los contratos de adhesión. Hay un montón de cosas que están permeando el estudio del derecho sobre vulnerabilidad, ¿no? Otras cosas expresamente, interés superior, perspectiva de género, ¿no? Como principios específicos que se aplican en determinadas materias, ¿no? Y adecuar en general, ¿no?, las actuaciones a las circunstancias de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Adecuar sus actuaciones a las circunstancias. Yo me adapto a esas circunstancias. Y eso es muy complejo. Lo que quiero decir, no quiero ser insensible con esto. Esto es muy complejo, más fácil decirlo acá arriba con el micrófono que luego hacerlo en todos los tribunales, en el diseño del Poder Judicial, en el Estado. Pero se puede hacer. Hay que pensarlo, hay que buscar innovación en esto. Y no hay que tener vergüenza en decir, yo no sé, ¿no? Hablaba con una jueza dominicana, estuve en Dominicana como hace 3 semanas, en el Congreso del Poder Judicial. La jueza decía, oye, cuando te llega un niño a una audiencia, ese niño tiene discapacidad intelectual, ¿cómo interactúas con él? Decía, bueno, yo he hecho, he inventado. O sea, claro, nadie le ha dicho, oye, mira, voy a traer a alguien que sabe de intervención con niños con discapacidad intelectual o el desarrollo y yo te voy a ayudar a pensar 3, 4 criterios que tienes que tener en cuenta. Luego tú tienes flexibilidad, pero te voy a decir, y eso está apoyado por la evidencia, ¿no? O sea, hay gente que se ha dedicado a estudiar eso, entiende que puede ser funcional y que no. Bueno, esto no está en el campo jurídico. Tenemos que salir a mirar a otros campos del derecho, no solo del derecho, de las ciencias sociales. Piensen ustedes, ¿cómo yo valoro la opinión de interés superior? ¿Cuánto pesa la opinión de un niño pequeño? Porque el caso fácil es que 16, 17, ¿sí? Esos son los casos fáciles. Créanme que son fáciles esos casos. Básicamente hay jueces que no creen en la autonomía de los adolescentes y esa es la razón por la cual se enredan, ¿no? Nah. Es un caso fácil. ¿Cuál es el caso difícil? El del niño pequeño ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión si no pudo hablar, no la entendí bien, no se expresa por escrito, no, que va a pintar? Bueno, eso la gente que trabaja en desarrollo en primera infancia sabe de eso, no nosotros. ¿Ok? Entonces hay que preguntarle a esa persona que nos diga cómo es que yo considero eso, ¿no? Y que no me vuelva a citar a Piaget y la psicología del desarrollo, porque eso está absolutamente superado en psicología del desarrollo, ¿no? Sí. El estado 1, estado 2. Así no funciona la mente de los niños. Es mucho más compleja la forma en que funciona la mente de los niños. Por ejemplo, los estudios de primera infancia con niños enfermos, sobre todo enfermedades como cáncer, es impresionante. O sea, los niños pequeños que han pasado por quimioterapia y todo, a los 7 años se para y le paso el micrófono y le explica cuál es el tratamiento, cuáles son los efectos negativos, y además te va a decir, y estoy agotado de esto. Esa opinión, en ese contexto, por ese niño, tiene un peso muy específico. ¿Bien? No es la edad. Y eso implica que tenemos que ir a entender cómo opera y su dinámica de desarrollo de la autonomía. Entonces hay que ser más humildes también nosotros y decir, oye, dime tú cómo hacerlo, ¿no? Ahora, ¿te acuerdas, María Fernanda? Estuvo con Marcela Tenorio de este Instituto Milenio que saben todo lo que hay que saber sobre personas con discapacidad intelectual y desarrollo. Son psicólogas, neuropsicólogos. Yo quiero que me digan, y yo lo voy a decir después, oye, pero interés superior y autonomía y ponderación, ¿y qué es eso? Me dice, ¿qué es eso? ¿No? Yo le citaba un juicio muy conocido de los ingleses que se llama el caso Gillick. Dice, el niño tiene que demostrar suficiente inteligencia y madurez. ¿Qué es inteligencia? Bueno, busquemos la forma de encontrar una concepción normativa para inteligencia, trayendo lo que tú traes del campo de la neuropsicología, y yo lo que sé es de derecho, porque tenemos que contar esto para responder esto. Ya voy terminando. Por ejemplo, pueblos y comunidades indígenas, reglas específicas que están ahí y que implican un tratamiento especial, y algunos principios rectores, que solo los voy a mencionar. Primero, acceso a la justicia, un principio rector. Esto es importante y además es el primer principio del código, ¿no? O sea, toda esta reforma y todo tiene un objetivo. El objetivo es garantizar, ¿no?, que la gente pueda acceder a la justicia. Y si yo entonces tengo barreras de acceso y la gente no está viniendo porque no confía en mí, porque no entiende lo que hago, porque está físicamente en otro lugar, porque no maneja el lenguaje, entonces nuestra primera obligación, antes de ponernos súper sofisticados, es garantizar acceso material a la justicia. Ese es el primer desafío. Por eso está en el primer lugar de los principios
principio, así lo leo yo por lo menos. Igualdad procesal, con excepciones específicas, ahí ustedes ven en el caso, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes. Ok, la igualdad procesal no siempre es igualdad de trato en sentido material, puede significar trato distinto basado en el principio de igualdad, ¿no? Tengo que mantener que esto lo estoy haciendo dentro del concepto de igualdad, pero puede haber distinciones y el código permite hacerlas. Interés superior del niño, es todo un tema, podemos tener una conferencia de eso. Perspectiva de género, donde intenta el código generar una cierta concepción que oriente, ¿no?, la perspectiva de género. Y luego, que no voy a entrar en detalle, pero hay muchos ejemplos de reglas especiales en el código, de las cuales uno puede, también tiene mucho trabajo por precisar, complementar lo que ustedes han hecho a nivel local, desarrollar. La regla sobre comparecencia de niñas y niños, por ejemplo, en el código, la integración de expedientes de juicios civiles y familiares, por ejemplo, con reglas específicas de personas indígenas o con discapacidad, la idea de apoyos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que María Fernanda va a tocar esos temas de apoyo probablemente luego. Y una frase que me parece maravilloso, el último numeral del artículo 137, que lo leo. Todas las resoluciones judiciales deberán redactarse en términos claros y sencillos. Términos claros y sencillos. Es una obligación de todas las resoluciones judiciales. Por eso el lenguaje sencillo es muy importante y ya es también una obligación legal conforme al código, ¿no? ¿Qué pasa en los casos de los apoyos para la participación en audiencias de personas con discapacidad, designación de apoyo? ¿Cómo vamos a entender el apoyo de modo tal que no sea una sustitución de voluntad encubierta? ¿Por qué? Porque nuestro estigma nos va a llevar a volver a tratar de hacer lo que nosotros creemos que les hace bien a las personas, que creemos que más bien tienen que ser suplantadas en su voluntad. Eso es normal. Entonces tenemos que pensar bien un sistema de apoyo con gente que sepa hacerlo. Hay países que han pasado ya por estos procesos. Costa Rica, Colombia, Perú, países que ya han dictado leyes en esta materia y que han tenido que generar los sistemas de apoyo. Irlanda, Inglaterra. Es un espacio para crecer mucho. La idea, ¿no es cierto?, de la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, ¿no? La idea es, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando en todo su igualdad y justo equilibrio, se tomará en cuenta cualquier situación de vulnerabilidad que pueda afectar el equilibrio procesal. La idea de que yo tengo que tener cierta flexibilidad probatoria, considerando los contextos de vulnerabilidad. Y, por ejemplo, otra regla muy específica sobre testimonio de menores y víctimas de violencia, precisamente para evitar, ¿no es cierto?, lo que se llama victimización secundaria, ¿no? Entonces, algunos desafíos en este campo. Primero, si creemos que las percepciones importan, porque forman opiniones y de esas opiniones sigue la legitimidad o parten la legitimidad de lo que hacemos, tenemos que escuchar la voz de las personas que entran en interacciones con el sistema de justicia. Yo les invito, les convoco para tomar este desafío, ¿no? Por ejemplo, pensar algo sobre las percepciones en el Estado, ¿no?, para ir entendiendo mejor qué es lo que opina la gente de nosotros. Segundo, la justicia adaptada al centro del trabajo jurisdiccional, cómo poner al centro la justicia adaptada, entendiendo, ¿no es cierto?, que no solo que yo permito que haya acceso, sino ese acceso implica ciertas adaptaciones estructurales. Yo espero que el libro, por favor, revísenlo, van a encontrar desde personas analfabetas hasta lenguaje claro, pueblos indígenas y traductores, niños, niñas, ejemplos de cosas que se están haciendo. Por ejemplo, el juego Tribunalia en Chile, que es un juego que hace que los niños antes del proceso jueguen el proceso. Y entonces entienden mejor qué es lo que va a pasar y eso disminuye la ansiedad frente al proceso. Ah, mira, ahí está la jueza, usted es la que hace tal cosa, ¿no? Sí, yo soy la que... yo ya sabía porque yo ya jugué con usted, ¿no?, antes de la audiencia. Cosas tan sencillas, y cómo se cosas, digo yo, ¿no? Pero que pueden generar cambios importantes. Conocimientos y estándares de especialización integral, lo que decía yo, no es solo conocer estándares, es también desarrollar actitudes, habilidades, competencias, sensibilidad, y eso tenemos que pedir ayuda para tratar de hacerlo mejor, ¿no? Ajustes normativos locales, obviamente el código, todo esto va a implicar ajustes normativos locales. Hay que acompañar esos procesos para que esos ajustes normativos locales sean pertinentes, correctos. Protocolos, por ejemplo, en esto, en mi opinión, yo creo que los protocolos tienen que ser bien breves. Yo creo que los nuestros en la Corte son muy largos, y están bien, cubren, ayudan a entender mejor el tema, pero pensando ahora ya que tenemos que avanzar en, ok, ¿cómo ayudamos a la jueza, al juez
como cosas que sean más orientadas a la toma de decisión, a llevar adelante una acción. Eso podríamos quizás perfilarlo más y monitorear y evaluar cómo estamos cumpliendo con esta obligación. Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. A nuestro consejero también agradecemos su participación. Por cuestiones de tiempo ya no hay oportunidad de hacer preguntas, abrir sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, igual se le estarán entregando si es que por ahí ya tenemos alguna en las manos. Es momento de reconocer su participación, doctor. El Poder Judicial del Estado de México hace entrega de un merecido reconocimiento por su participación en este 4º Congreso de Justicia Familiar, con su conferencia Acceso a una Justicia Adaptada. Recibe el doctor Nicolás Espejo Yaxic. Brindemos un fuerte aplauso. Y pedimos al juez del Poder Judicial del Estado de México, Abraham Quetzalcoatl Jandete Mosqueda, se sirva a hacer entrega del reconocimiento a nuestro moderador en esta actividad. Con una fotografía de recuerdo, es como terminamos esta segunda conferencia de nuestra jornada de trabajo. En breve estaremos dando inicio con la siguiente conferencia. Muchas gracias.